Josué consta de 24 capítulos y se puede dividir en 4 partes. Parte 1, capítulos del 1 al 5, entrando en la tierra prometida. Parte 2, capítulos 6 al 12, conquistando la tierra prometida. Parte 3, capítulos 13 al 22, repartiendo la tierra prometida. Parte 4, capítulos 23 y 24, pacto para servir al único Dios verdadero. Los israelitas salieron de Egipto alrededor del año 1450 a.C. y el momento de entrar en la tierra prometida fue alrededor del 1400 a.C. Los israelitas, descendiendo de las llanuras de Moab, se estaban preparando para entrar a la tierra de Canaán. La primera ciudad con la que se encontraron fue Jericó. Desde la altura de las ruinas de la ciudad de Jericó, podemos ver el valle del río Jordán. Al otro lado del río está el lugar donde los israelitas acamparon por última vez antes de cruzarlo. Según Josué capítulo 2, versículo 1, el lugar donde acampó Israel se llama Sitín. Sitín está situada dentro del territorio de la actual Jordania, al norte del Mar Muerto, en la orilla oriental del río Jordán. En las llanuras de Moab, los israelitas cruzaron el monte Nebo. Descendiendo de la montaña, Sitín quedaba justo debajo. Desde aquí, en Sitín, hacia el oeste, se extiende el valle del río Jordán. En días sin neblina, se puede ver Jericó claramente al otro lado. Según las investigaciones arqueológicas realizadas en el sitio de Sitín, no había ninguna ciudad en tiempos de Josué. El sitio tiene 2 colinas y algunas reliquias arquitectónicas al pie de las colinas, todas datadas de la época romana. El nombre Sitín significa pradera de los árboles de acacia. Los arqueólogos encontraron rastros de 4 manantiales en Sitín y concluyeron que en el tiempo de Josué había suficiente agua de manantial para que crecieran los árboles y los pastos. Al parecer, los israelitas eligieron acampar aquí porque había agua. Números, capítulo 25, versículos del 1 al 3, dice que cuando los hombres de Israel llegaron a Sitín, comenzaron a cometer inmoralidad sexual con mujeres moabitas y se unieron a la adoración de sus ídolos. La ira del Señor se encendió contra ellos, y Él mató a más de 20,000 hombres con una plaga. Así pues, cuando los israelitas se preparaban para entrar a Canaán, ya llevaban un tiempo acampados en Sitín. En Josué, capítulo 1, versículo 4, Dios una vez más aclaró los límites de la tierra prometida de Canaán a Josué. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Es una repetición de las promesas de Dios a Moisés en Deuteronomio 11, versículo 24. Al integrar la descripción de los límites que aparecen en Números, capítulo 34, aprenderemos que el alcance de la tierra de Canaán probablemente era así. El desierto se refiere a la parte del sur de Israel moderno hasta la frontera con la península del Sinaí. Líbano es el actual Líbano. El gran mar es el mar Mediterráneo. El gran río es el actual río Éufrates. Toda la tierra de los hititas probablemente abarca algunos lugares al oeste de la actual Siria central. Acerca de los hititas, la Biblia los menciona en numerosas ocasiones desde Génesis. Adoraban a varios dioses. Establecieron el antiguo reino hitita en algún momento entre los siglos XVII y XV a.C. Su territorio abarcaba desde la actual Turquía central hasta el río Éufrates y hacia el sur hacia el noroeste de la actual Siria. Para la época de Josué, el antiguo reino hitita se había reducido a una pequeña área en la parte central de Turquía. Como los hititas habitaron en esta parte de la tierra de Canaán, se designa habitualmente al lugar como toda la tierra de los hititas. En aquella época muchas naciones guerreras habitaban en la tierra de Canaán. Dios sabía que Josué, enfrentando a los poderosos enemigos que tenía delante, inevitablemente se sentiría intimidado, tal como Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros.
Por eso, en varias ocasiones en Josué capítulo 1, Dios animó a Josué a ser fuerte y valiente. Pareciera que Dios quería que Josué recordara que, cuando Moisés y él cruzaron el Mar Rojo, el pueblo cantó unánimemente que el Señor era su fuerza. Con la fortaleza de Dios, el hombre puede ser fuerte y valiente. Sin embargo, en los versículos 7 y 8 del capítulo 1, Dios instruye a Josué que recite siempre el libro de la ley y que medite en él de día y noche, y que cumpla con cuidado todo lo que en él está escrito. Solo así prosperará y tendrá éxito. Para prepararse para entrar en Canaán, Josué primero tuvo que recopilar información sobre los enemigos que estaban al oeste del Jordán. Josué envió secretamente a 2 espías a Jericó para que investigaran la situación del enemigo. La ciudad de Jericó tenía una gran importancia estratégica. Situada al oeste del Jordán y al norte del Mar Muerto, era un punto clave de acceso a la tierra de Canaán. Desde Sitín, en la orilla oriental del Jordán, cruzando el río y atravesando la llanura de Jericó, de unos 10 kilómetros de ancho, se llega a la ciudad moderna de Jericó. Las ruinas de la antigua ciudad de Jericó están al lado. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fue habitada desde tan temprano como el año 8000 a.C. El nombre Jericó significa la ciudad de la luna. Fue en su origen un centro de culto cananeo al dios de la luna. En Deuteronomio se le llama la ciudad de las palmeras. Las ruinas se encuentran en capas con rastros de diferentes épocas. Podemos ver que la ciudad nueva se construyó sobre la antigua. Este es el noroeste de la antigua ciudad de Jericó. Antiguamente había murallas tanto en la parte superior de la colina como en la parte inferior. Mira desde el este de las ruinas o desde el oeste. La ciudad de Jericó en tiempos de Josué estaba construida sobre una colina con elevación ascendente. Los arqueólogos encontraron 2 capas de murallas, una alta y otra baja. Era una ciudadela con una ciudad interior y otra exterior. Probablemente, el rey de Jericó y la nobleza vivían en la ciudad interior, mientras que los ciudadanos comunes y los más pobres vivían en la exterior. Tanto la muralla interior como el exterior de la ciudad estaban hechas de ladrillos de adobe. La muralla exterior de la ciudad fue construida sobre taludes reforzados con piedras. Ambas murallas de la ciudad eran de adobe, tenían unos 3 metros de espesor y de 6 a 8 metros de altura. Esta fotografía muestra al arqueólogo de pie en el terreno por donde marcharon los israelitas alrededor de la ciudad. La altura del muro de contención de piedra equivale aproximadamente a la de 3 personas. Este muro de piedra que refuerza la pendiente mide de 5 a 6 metros de alto. No es difícil imaginar la preocupación que debieron sentir los israelitas cuando planearon atacar la ciudad y se enteraron de la altura de este muro reforzado, sin mencionar además que sobre él se construyó la muralla exterior de la ciudad. Además, el agua de manantial dentro de la ciudad la hacía resistente a un asedio prolongado. Jericó era sin duda una ciudadela fortificada, fácil de defender y difícil de conquistar. El capítulo 2 registra que los 2 espías entraron en Jericó. Tras explorar la tierra, se alojaron en la casa de Rahab, una prostituta. Quizás lo hicieron así, por un lado, porque los desconocidos suelen visitar burdeles, y esto no es de llamar la atención. Y por otro lado, es posible que la casa de Rahab estuviera en la muralla de Jericó, lo que les permitía escapar fácilmente. Al excavar Jericó, los arqueólogos descubrieron que la gente local sí construía casas y vivía en la muralla de la ciudad. Similar a la muralla de la antigua ciudad de Jerusalén, que es un ejemplo con casas construidas sobre la muralla de la ciudad. Algunas secciones de las murallas son huecas, con divisiones internas. La casa de Rahab pudo haber sido parte de tal muralla. El rey de Jericó envió hombres a buscar a los espías. Rahab arriesgó su vida y engañó a los perseguidores, mientras escondía a los 2 espías debajo de las espigas de lino en su azotea. Rahab les dijo a los espías que sabía que el Dios de Israel es el Señor su Dios, y es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hizo un pacto con ellos para ser salvada ella y su familia en el nombre de Jehová. Se cree generalmente que Salmón fue uno de los espías que Josué envió a Jericó.
Más tarde, Rahab se casó con Salmón y rechazó todos los ídolos. Confesó que Jehová era su Dios. Por lo tanto, ella y toda su familia fue salvada. Al igual que Ruth, Rahab se convirtió en una mujer bendecida. Según la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, Rahab es parte de ella. Los 2 espías accedieron a su petición. Ellos y Rahab acordaron que, cuando los israelitas atacaron la ciudad, Rahab ataría un cordón rojo en la ventana. Así ella y toda su familia serían salvados de la muerte. Entonces Rahab descolgó a los 2 espías con una soga por la ventana, fuera de la ciudad, y los salvó del peligro. Al oeste de las ruinas de la antigua ciudad de Jericó se extendía una cadena de montañas. Algunas tradiciones indican que uno de ellos es el Monte de la Tentación, donde el diablo tentó a Jesús. Así, la Biblia registra que Rahab pidió a los 2 espías que huyeran a las colinas. Los 2 espías regresaron a Sitín e informaron a Josué que todos los habitantes de Jericó estaban derritiéndose de miedo y que la promesa de Dios pronto se cumpliría. At Spring of Water International Ministries, we invite you to journey with us, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah 55:10. To find out more, follow Spring of Water International Ministries.